Alfredo Figueroa, buen día, buen día. 8 de abril 2026, con tantos asuntos que estamos aquí viendo pasar a nivel mundial y todo este panorama de fragilidad mundial. Bueno, pues estamos hablando de asuntos importantes, pero en México tenemos cuestiones de enorme importancia también que no podemos pasar de largo y que tienen que ver con asuntos que nos muestran a un comité de expertos de la ONU que ha planteado cosas sumamente graves y delicadas. Léase que hay indicios, según su información, de crímenes de lesa humanidad en México, dicho tal cual. Léase que están planteando llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU. Léanse todos los puntos que están aquí ya explicados ampliamente y te doy los buenos días y gracias por estar aquí. Carmen, buenos días. Saludos al auditorio, al creciente auditorio de Aristegui. Ándale, al creciente. Qué bonita cosa, ¿sí? Creciente auditorio. Creciente auditorio. Bonita cosa. Sí, cada día. ¿Lo has visto? ¿Lo has medido? Sí, bueno, lo va uno viviendo, ¿no? Todos Exacto. los días, cada vez que anda en espacios públicos y lo demás. Así que muchas gracias a todas las personas. ¿Qué pasó, Figueroa? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? Oye, no estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste. Exactamente. Saludos al público, sí, queridísimo público. Cualquiera de las dos cosas, pero muchas gracias. Muchas gracias a las personas que hacen el favor de escucharnos y de vernos. Y creo que hay que entrar a este tema, Carmen, desde una perspectiva. Sé que ha habido acá un análisis ya muy puntual. Incluso lo que hizo Jacobo y han hecho otros colegas de dar una explicación. Jacobo Dayan. Sí, Jacobo Dayan. Y esta, incluso la reacción de los propios medios de comunicación, primero con un silencio tan ominoso como cómplice respecto de no dar difusión o la difusión bastante o suficiente a un hecho que está en el corazón de todos nuestros dolores, ¿no? Que es el tema de la desaparición forzada de personas en México. Llama profundamente la atención que la Organización de Naciones Unidas, mediante su comité, a pesar de que la presidenta de Morena diría que pusieran unos cuates ahí que iban pasando. Están insistiendo que eso no es la ONU, casi. ¿Cómo no va a ser la ONU eso? Es un comité de especialistas de la Organización de Naciones Unidas. Nombrado por Naciones Unidas. Reconocida por el Estado mexicano y con la que un comité con el que, por cierto, este gobierno, como los gobiernos previos, han tenido una colaboración y eso está explícitamente señalado en el informe. El problema es que tenemos una deuda con la verdad y con la evidencia y se puede, y ese es justamente creo que el asunto a analizar, se puede decir en redes y en comunicados cualquier tipo de cosa y mentirle al país entero diciendo y afirmando lo que afirma desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta la propia Secretaría de Gobernación y la Presidenta de México. Que esto es lo que a mí me parece de una enorme gravedad. Porque, por un lado, tú esperas de la Presidenta del país, que además en México, en el modelo que tenemos, de alguna suerte, es la representación del Estado mexicano, dado el presidencialismo que es el modelo que ocurre en nuestro país, para que la presidenta diga, como ha dicho públicamente Carmen, lo cual me parece que es absolutamente irresponsable, porque es una mentira como una casa, ¿no? Decir que se trata de un informe que solo habla de un periodo en donde no estaba ni ella ni López Obrador. Uh-huh. Es que podemos citar los casos de Nayarit y Jalisco que también vienen incorporados en el informe de este periodo. Podemos citar los datos que ha habido del periodo de la última visita del 21 para acá. Es que las citas a los casos paradigmáticos del pasado están referidos para describir un problema estructural de nuestro país. Y ir en contra de un informe que describe un problema estructural del país, de un dolor también estructural, presente, como ningún otro probablemente, que es la desaparición forzada, que es el dolor continuado, eso es la desaparición forzada de personas, ¿no? El dolor continuado para todas las víctimas indirectas de los familiares, las madres, los padres, los hermanos, ¿no? Los amigos de personas desaparecidas. Ir en contra de ese diagnóstico y de un comité que ha venido trabajando pues, por más de una década con el país. E ir a deslegitimarlo para decir que es el periodo
hacer un nuevo framing del relato, digamos, un enmarcado, en donde esto se diga, este tiene una intencionalidad política porque no habla del señor Calderón y el señor Peña Nieto. Entonces es que el informe sí habla de esos periodos, pero también de este periodo. O sea, no es cierto que el informe solo refiera el periodo de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Este es un trabajo que narra cómo en México hay un problema estructural del país con relación a esto. Y me impresiona, Carmen, que la presidenta pueda mentir de esta manera, a voz en cuello, en Palacio Nacional, de esta forma, ¿no? O sea, me llama mucho la atención que no haya ningún compromiso con la evidencia, o sea, que no permita un diálogo con los periodistas que podrían citarle. Mire usted, presidenta, aquí está el caso de Jalisco, aquí está el caso de Nayarit, aquí está continuadamente lo que ha ocurrido en el país. Y yo me pregunto, a lo mejor tú tienes la respuesta, Carmen, ¿por qué actúa así la presidenta de México? O sea, ¿cuál es el motivo, cuál es la utilidad política de hacer un planteamiento como el que está haciendo en el espacio público? No tengo respuesta, pero me parece decepcionante, como lo dije desde el primer minuto cuando tuvimos conocimiento de este informe y la respuesta de rechazo del gobierno mexicano a ese informe. Y sobre lo que estás diciendo, nos envía Manuel de Santiago. Saludos, Manuel. Gracias, que nos envía los puntos específicos precisamente de lo que dices. En la información que ha publicado Manuel en aristeguinoticias.com dice: el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU aseguró que su más reciente evaluación sobre México no se limita a un periodo específico, porque ya respondió Juan Pablo Albán, el presidente del comité, ante este planteamiento del gobierno mexicano. Sacó un comedido informe, una comedida respuesta, en donde está diciendo que no se limita solamente a ese periodo. Dice el comité que su más reciente evaluación sobre México no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década, más de 10 años interactuando con el Estado mexicano sobre la crisis que se remonta al menos a 2006 y que, según sus hallazgos, persiste en la actualidad. El presidente del comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis del comité no se limita a un periodo cerrado, ya que la decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad. Tal cual lo dice, la evolución de la situación hasta la actualidad. Pongamos como punto de arranque 2006 hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo. Así que este documento, que motivó la remisión urgente de la situación de México a la Asamblea General de la ONU, se sustenta formalmente en la información recopilada desde 2012, pero sitúa el origen del agravamiento del fenómeno en 2006 en correlación con la estrategia de seguridad conocida como guerra contra el narcotráfico, emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón, en pocas palabras. Así que está diciendo el comité, subrayando que su evaluación incorpora datos recientes que ponen en evidencia la continuación del fenómeno. Apunta que la información destaca las 28.880 desapariciones reportadas de enero del 23 al 22 de abril de 2025. Incorpora las 28.800 desapariciones reportadas del 1 de enero del 23 al 22 de abril del 25. 28,000. O sea, para 28.880 desapariciones. En este reciente periodo, ¿dónde dice la presidenta que no está? ¿De dónde saca lo que dice? Es que es inentendible. O sea, a ver, vamos a ver. O pudiera ser entendible a la luz de qué, es un poco lo que yo me planteo. La otra enorme falsedad, ahora diremos, Carmen. Perdón, discúlpame, pero otro dato. El comité advierte que el acumulado nacional sigue en aumento. El acumulado nacional sigue en aumento. En ese sentido señala que el número de personas desaparecidas registradas, son las que están registradas, más de 132.400 personas desaparecidas y no localizadas al 19 de febrero de 2026. ¿Dónde está que el asunto no corresponde al México de hoy? En ningún lugar del informe. Por eso me parece tan sorprendente que la presidenta de la República puede decir eso y puede decir cosas como que se refiere a 4 estados de la República. No es verdad, presidenta.
El informe habla de 10 entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California, el Estado de México. ¿No tenemos ningún compromiso con la verdad? La presidenta del país, es decir, hay toda una lógica que me preocupa mucho, Carmen, porque lo que uno termina pensando, y veo a muchos, por cierto, analistas que a veces intentan un poco como defenderla, y eso, y cito a Chucho Silva, me ha parecido muy interesante su artículo. Si la presidenta no tuviera que ver. A ver, esta lógica en donde, ¿quién le está haciendo este daño a la presidenta, no? Sí, pobre presidenta. Pobre presidenta porque... No le informan bien, pobre presidenta, no le informan bien de los documentos. Correcto. Pobrecita, o sea, la conmiseración, como dice Jesús. Es correcto. Lo cito, es un artículo del lunes de Reforma de Jesús. Que su entorno más inmediato tiene conmiseración porque pobre presidenta, porque no está informada. Es correcto. Hazme favor. Hay todo un relato constituido en el espacio público, Carmen, sobre la no responsabilidad de la presidenta, sino la irresponsabilidad del equipo que la rodea, de la gente que está en su entorno y que le pasa, por desgracia, cosas tan terribles como notas para decir esto en público, ¿no? Diciendo una cosa que es falsa. Y hay una sistematicidad que se advierte en algunos de los textos que la propia presidenta firma de puño y letra. Véase, por ejemplo, la reforma constitucional en materia electoral, mal escrita, mal trabajada. Es decir, y hay todo un relato, digo yo, y comparto con... El COSER, que es experto, como tú dices, que es de lo peor que he visto de iniciativas... sí, yo lo dije el primer día. Es decir, sí, nunca he visto una cosa peor escrita que esta parte. Saludos a Jorge. Pero, ¿de quién es la culpa? Porque yo escuchaba a una colega aquí decir el otro día, un poco en ese relato. O sea, un relato de, pobre de la presidenta, porque le están entregando cosas pues muy mal escritas. ¿Cómo que pobre de la presidenta? ¿De quién es la responsabilidad de salir a hacer este planteamiento? ¿De quién es la responsabilidad de seleccionar a tu equipo de colaboradores? ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de la presidenta de México, y no hay aquí un acto aislado, un error aislado. Hay un hecho sistemático de señalar en el espacio público mentiras flagrantes como una casa. Y ya este fenómeno y este relato de pobre de ella, ¿no? Pobre, esa conmiseración, no creo que tenga lugar en términos de la evidencia que tenemos. Como si la presidenta de la República fuese incapaz de decir con claridad: acá están todos estos casos, no se refiere al pasado, es un asunto estructural, como si la presidenta de México no entendiera lo que es la aquiescencia, que es el hecho de que haya esta tolerancia, este acto del Estado, que conectado a todos los niveles, no se trata solo de su oficina, presidenta, se trata de todos los niveles de gobierno, municipios, estados, federación, ¿sí? Implicada o tolerante de prácticas de desaparición forzada en México. Como si el informe no hablara también de la crisis forense de 70,000 personas, de lo que no se está hablando. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con la presidenta de México, que ha decidido, y creo que es hora de que se asuma en su propia responsabilidad esta desconexión con la verdad, con la evidencia, con los hechos, de manera, pues, todo lo relevante que se pueda? Y este juego, este framing de relato público de gente que ya no sabe cómo defenderla y sale a decir que en realidad todos los problemas que vive la presidenta tienen que ver con un equipo que es incapaz de presentarle, llámese Pablo Gómez, o llámese Rosa Isela, o llámese como se llame, que es incapaz de presentarle evidencia clara y un relato que no ponga a la presidencia de la República históricamente en el papel en el que está quedando. Está quedando como la presidenta que niega un fenómeno de desaparición forzada estructural en el país. Como eso está quedando como un dato histórico y que está negando incluso, porque este es un informe, Carmen, no es, y hay que decirlo con claridad, el mecanismo no es un mecanismo ni penal, ni de esa naturaleza. No es un diagnóstico para que el mundo... No, es para ayudar al Estado mexicano. Para que el Estado mexicano tenga ayuda de todos los lugares posibles. Imagínate del mundo, del país, porque va a ser en la Asamblea General, vamos a ver qué tipo de situación específica, pero el mensaje y la pretensión final es: aquí hay una crisis y un Estado que requiere una colaboración internacional. Vamos
vamos procesando esto como una herramienta. Nadie está nadie está planteando ni de lejos sancionar a nadie del Estado mexicano por este informe. No está en su naturaleza. Es que no es la naturaleza de este informe. La naturaleza de este informe es, tenemos un problema estructural y hay evidencia suficiente para iniciar un mecanismo que ponga y ponga luz a un fenómeno de posible, digamos, crímenes de lesa humanidad en México. Totalmente. De eso estamos hablando cuando la de lesa presidenta... humanidad porque lo ponen así, pero imagínate, de eso estamos hablando. Pero la presidenta... A ver, yo por ejemplo, vi a Claudia Sheinbaum en sus primeros 3 años de gobierno y veía a Carmen en sus primeros 3 años como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Porque está en un y me parecía otra persona respecto a la que veo hoy. Es decir, yo vi... Después hubo un cambio. Es muy distinta Sheinbaum, jefa de gobierno, Sheinbaum, presidenta. ¿Por qué? Muy distinta. ¿En qué? Operó un cambio, Carmen. O sea, los primeros 3 años había ciertamente una posición a veces celebrable hasta en contraste con el propio presidente de la República. Con el COVID. Con el COVID, con el término de relación que la propia presidenta empezó a tener como jefa de gobierno en ese momento con las oposiciones, con una lógica de salir no necesariamente a un proceso de confrontación sistemática, con otro juego. Y yo me pregunto, después de estos años, ¿qué desconexión tiene Claudia Sheinbaum de lo que está pasando en México? ¿Cuál es el proyecto que está detrás de la negación de esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Si la presidenta hubiera asumido este asunto desde la lógica que tiene, necesitamos ayuda y vamos a ir a ponerla. Y poner en valor las acciones que empiezan a tomar. Algunas estamos de acuerdo, otras no estamos de acuerdo. Los mecanismos de registro, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero vamos a ponerlo a discusión, porque este asunto debería no estar en una lógica de politización electoral, de ver quién es el que gana votos o pierde votos en esta lógica. Estamos en un problema, como bien se describió aquí, que debería tener por esencia entender esta lógica de luto continuado que representa la desaparición de personas. ¿De qué estamos hablando? Esa parte me parece muy complicado de entenderla, incluso para la propia historia de Claudia. Totalmente. De no creerse. De no creerse. Y esta suerte de falta de empatía, de arrogancia, Carmen, de mentira, con la que se refiere en Palacio Nacional a un fenómeno como este. Yo creo que no rectificará, no tengo ningún elemento para suponer que habrá una rectificación, pero siempre habría que solicitar, cuando hay estos errores de esta gravedad histórica para un personaje público, que además es el jefe del Estado mexicano, una posibilidad de puerta abierta para hacer una rectificación y enfrentar desde otra lógica, no desde la lógica con la que gobiernan, sino desde otra lógica, un fenómeno como este, que es a lo que uno aspiraría y sobre lo que uno debería pues trabajar de manera sistemática. Eso es lo que yo te quería plantear y te quería decir hacia dónde va este gobierno con este tema. ¿Por qué no hacer todas las ayudas aceptar todas las ayudas que son necesarias? Y más allá de nuestro debate público, de si la comentocracia sí, de si el framing A o el B, hay una realidad terrible de personas desaparecidas en México y un dolor incalculable. Ese es el tema. Que no podemos... Una mínima empatía, ¿no? Con eso. Que no podemos seguir ni vacilando, ni jugando con posiciones de a ver cuánto crece la aprobación o la desaprobación. No se trata de esa parte, ¿no? Se trata de tener un mínimo acuerdo sobre la vida y sobre la desaparición de personas. De eso se trataría, Carmen. De eso se trataría, Alfredo Figueroa. Gracias por decirlo aquí. Gracias por estar en el programa. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias.